el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el Verbo era Dios. Y no bastando con su primera venida, regresó. Fue rechazado de varios lugares por sus superpoderes muy inútiles. Dime, ¿cuáles son tus poderes? Pues yo hago agua, hago un vino, ustedes... También revivo los muertos. ¿Cuándo empiezo o qué? Hasta que encontró a los discípulos adecuados. Amigo, nos estamos secando, haz paro. Pero los dos tienen un gran ración de agua. Ustedes quieren mezcal, ¿eh? ¡Hell yeah! Jaime Pittsfield, Bruno Peterson, David Bustos y Slunch. Jesus Pistos y sus mortaleros. Hoy presentamos los mortaleros van a Japón. Esto es alarmante. ¿Por qué los niños pubertos aún siguen comprando cigarrillos si tienen advertencias explícitas y perturbadoras? ¿Ya tienes la cajetilla de fumar causa cáncer de dientes y enfermedades sexuales? No la tengo, te la cambio por la de fumar, te pinta aquí el color negro de los genitales de Trascoda. No, esa ya la tengo repetida. Mejor, dame la de fumar ocasiona muerte por decapitación. ¿Cómo es que fumando te puedes morir por decapitación? Si fumas, es posible que al ir en un automóvil dejes caer ceniza en tu vaso de café, y cuando te des cuenta frenarás violentamente. Posiblemente haya un camión transportador de navajas de rasurar. Al impactar el camión desde atrás, una navaja te golpearía el cuello, pero lo bueno es que vienen protegidas con plástico, aunque puede que caigas en alguien que amortigue. Pero sin embargo, el auto igual te va a arrollar. ¿Que no era muerte por decapitación? Bueno, chinga, igual te vas a morir, ¿no? Dame 5 marcas de cigarrillos. ¿Quieres 5 marcas de cigarrillos, puto? Ahí te van. Si no te quedan marcas, puto. Ay, bueno, pues por lo menos las figuritas. Pues dale algo bonito. ¡Ay! ¿Pero por qué ya no hay niños sin violencia? Y que no te digan maldiciones. He pensado en provocar un tsunami. Pero si hay solo alguien justo, no haré el tsunami. Sí. ¡Débelo! ¿Que acaso no tienes pantalones? Carajo, si hay gente que no dice maldiciones, ¿por qué no hay niños que conozcan a Dios? ¡Wow! Pero si tú tienes acá que todo lo puede, acá aquel poderoso, que nada lo vence. ¡Aleluya, hijo mío! ¡Su pequeñín soy yo! ¡No mames, güey, ese! ¡No mames, güey, eres Chuck Norris! ¡Carajo, mendigo niño sin haber visto una película de Chuck Norris nomás porque sale en el Face! Creo que ya sé cuál es la causa. Sé dónde proviene esa maldad. Seguro es ese cretino de Polo Polo, ese gordo nefasta. Eso, que el hijo de su puta madre. ¿Estás bien, pinche elefante, a huevo? Ya, ni la chingada a su madre. Y eso que entra la gallina y le dice: a mí no me haces pendejo, me haces más chico el huevo, más grande el hoyo, cabrón. La neta, ese chiste, güey. Pues yo ni le entendí ni madres, pero pues ese maldiciones. No, la culpa la tienen los chinos. Con su piratería y con sus caricaturas esas sucias de esos cosas que tienen grandotes y sus videojuegos sucios. ¿Chinos? ¿Esos que no son los japoneses? Da igual, es lo mismo. ¿Qué vemos con los chinos? Al cabo no tienen filo por donde yo te platiqué, hijo mío. Hell yeah. No, esos chinos no, baboso. Vayamos a China con el poder del rock and roll, hell yeah. Yo no soy... Tendré la fin de rock and rollero, pero pues no tengo poderes rock and roll. ¿Cómo le hacemos? No mamen, ¿quién convirtió mi agua en pisto? Es tequila, puta madre. Bueno, chingas, ¿Japón o China? ¡Ya iba! ¿Y cómo saber quién es el enemigo si todos los japoneses están iguales? ¡No, chinga, ya viste! ¡Solo americano! ¡Arriba! Y luego los morritos viendo sus cochinadas de anime puerco y porno. Cabrón, pues si ustedes son animes, ¿verdad? Entonces ven humanos, ups. ¡Jesús! ¿Qué? ¡Pon la otra mejilla! Pongo la otra mejilla. Me diste en la misma, pendejo.
Vamos a darle en la madre a esos tamagotchis. Francisco Vladimir. ¿Qué le pone Francisco Vladimir? ¿Quién chingados le pone Francisco Vladimir? Francisco Vladimir. Ah, sí, ya. Akaro, hacer una casura. Abormón. Evapora. Vapura. Jaja, por mamón. Por mamón. No hay pedo, no hay pedo. Yo puedo revivir a quien sea, cualquier veces sea. ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¿Estás seguro que las veces que sea necesario? Wow, pero si es usted. ¿Cómo está el señor Burton? No soy Willy Wonka. Ya lo sé, es el sombrero. Ahora sí se metieron con la persona equivocada. Eran obligados a mis superpoderes. ¡Poder Jesus Christ! Más mejor que el Judas Prime. Wow. Wow. ¡Órale! ¡Qué perrón! ¿Listo para qué chingados hizo? No mames, esta madre se volvió vodka de lujo. No se preocupen, está todo escrito. Y los muertos resucitarán. ¡Smells like puberto! Vaya, no, people. Paul. ¡Estoy vivo otra vez! Mick Jagger. Ah, cabrón, pero si yo todavía no estoy muerto, ¿qué chingo estoy haciendo aquí? ¿Es en serio? Señor, pues ¿qué pasó? ¿A quién te llevaste? Entonces aquí es el paraíso. Hay muchos niños encuerados. Entonces todavía no me tocaba. ¿Crees que ahora hay oportunidad de catafixia? No, y hablando de catafixias, señora muerte, creo que ya es justo y necesario que por fin te lleves a... ya sabes a quién. A ver, que tú quieras, que el cubo te da la casafixia, Joto, ¿entiendes? ¿Entendés, capish? No me estás dando atención. Simón, cuando ya no lo hagas de pedo, dame el puto cubo. Ay, güey, me duele, cuate, me muero. Ay, ¿por qué cuando a mí me salen siempre se van para otro lado? A huevo, cuate, otra vida. No, mi cuate, no más vidas. ¿Dónde me vi otro pienso de papizzerola de mueblería, tronco? No, mi cuate, digo. No, mi cuate, te lo juro que no soy un niño de verdad. Ya ni siquiera me crece la... nariz. ¿Qué tú qué? ¡Toma por pendejo! ¡Esa es mi figura! Estamos hartos de tanta violencia, por eso le vamos a matar a ellos sobre ellos. Y yo ya no aguanto más. Ándale, puto, ya no se puede morir. Ándale, Joto. ¿Qué onda, Jesus? Hay que darles chance de un ataque, ¿no? Están bien mensos, les vamos ganando a los Jotos. Cartas. ¿Eso es todo lo que tienen? Eso crees, tómenla. Eso es lo que creen, tomen. ¿Y dónde quedó la violencia? ¿Y Goku? Ups, creo que después de todo ustedes no eran los culpables. Están evolucionando. Pues vamos a ver en qué están evolucionando. Hola culeros. Bueno, este espécime puede morir si no está mucho tiempo en el agua. Joder, que de verdad nunca habías visto un puto delfín. Me cago diarreicamente en tu madre. XD. ¿Qué es vodka? ¡Guau! ¡Soy un chino! ¡Ay, soy un chino! ¡Ah, yo también soy un chino! ¿Quién mató a los delfines? ¿Quién nos mató? Ya les vamos a portar toda su madre. Sí, malditos rockeros de verdad. Hijo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo el desayuno. Estoy preparando ¡pantalones!
vas al infierno porque no fuiste a misa. Nosotros sí fuimos a misa. No importa, son chinos, los chinos no van a misa, estamos al infierno. Además los chinos no nos podemos ir al infierno, los chinos reencarnamos en cucarachas y esas cosas. Bien, ustedes ganan. Cucarachas. Al menos no nos fuimos al infierno. San Pedrini, hola Pedrini. Oyes, ¿qué crees que se nos acabaron las cucarachas para asustar a las señoras aquí en el infierno? ¿No tendrás unas cuantas que nos puedas prestar, que nos puedas mandar? Sí, ahí te van. ¡No!